Ya. Ay, sapísimo. Buenas noches, abogada Yesenia Aguilar Santos. Sea usted bienvenida una vez más a nuestro panel de discusión. Nosotros somos el grupo número 5 el día de hoy, jueves 8 de diciembre del año 2022, siendo pues las 8:10 de la noche. Estamos aquí reunidos una vez más de manera virtual para llevar a cabo pues lo que son las reglas generales del Código de Bustamante y sus principales aspectos que regula de cada área. También dar a conocer pues cómo regula pues los ejemplos de dos institutos de lo que son el matrimonio y el divorcio. Mi nombre es Itariana García Valerio y yo seré la moderadora de este panel del día de hoy. Y con 4 integrantes del grupo de nombre Jennifer Alejandra Corrales, Isis María Mendoza, eh, Heidi Paola Villatoro y Marvin Samuel Medina. Cada uno pues presentará lo que es diversas ideas y posturas sobre el tema y este panel se desarrollará en dos partes, que son pues lo que son la posición de la postura y finalmente pues eh, la finalidad del cierre. Para esto, cada participante pues dará a conocer diversos puntos y tipos de vista sobre el tema y cada uno contará con 5 minutos máximos para su presentación. Sin más que agregar, le cedo la palabra a la panelista Jennifer Alejandra Corrales. Buenas noches a todos, compañeros, abogada. Mi nombre es Jennifer Alejandra Corrales, como ya lo explicó la compañera Adriana. Nosotros vamos a hablar del tema del Código de Bustamante. En principal, yo voy a hablar sobre las reglas generales del Código de Bustamante. En su artículo 1, este nos habla de que todos los extranjeros que pertenecen a los estados contratistas, que se pueden preguntar quiénes son los estados contratistas. Pues entre ellos está Honduras, específicamente Brasil, Perú, Estados Unidos, etc. Bueno, ya refiriéndome al tema, pues el artículo 1 nos dice que todos los estados contratistas antes mencionados, estos tienen derecho a disfrutar los mismos derechos civiles que los estados nacionales. En su artículo 2, este nos dice que también todos los estados contratistas tienen el derecho a gozar del territorio de los nacionales. Vemos también en el artículo 3, que este se lo voy a explicar más detalladamente cuando ya hable del artículo 6. Este nos dice que cada estado contratista tiene sus políticas individuales, que estas se clasifican en 3. Las que son las que se aplican a las personas en razón a su domicilio o de nacionalidad y las que siguen, aunque se trasladen de un país a otro. Estas denominadas personas de orden público interno. La número 2, las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales. Estas se denominan territoriales. Y la número 3, las que se aplican solamente mediante la expresión o la interpretación. Estas se denominan voluntad de las partes voluntarias o de orden privado. En su artículo 4, compañeros, nos dice que todos los preceptos tienen que ser de orden público internacional. En el artículo 5, dice que todos los derechos, ya sean los políticos, los administrativos, estos también son de orden público internacional, salvo los casos que estos dispongan lo contrario. Aquí es donde voy a hablar, en el artículo 6, es donde voy a hablar sobre lo que está relacionado con el artículo 3, ya que esto dice que en los casos que no estén estos preceptos establecidos en el Código Civil, en el Código de Bustamante, los estados contratantes se tienen que guiar por las legislaciones anteriores que mencioné en el artículo 3, que son las 3 clasificaciones. En el artículo 7 nos dice que los estados contratistas tienen que aplicar las normas
personales, ya sea las de domicilio, las de nacionalidad y las que se adopten o se hayan adaptado en los estados anteriores. Y como punto final, tengo el artículo 8, que en el artículo 8 dice que todos los derechos y leyes que se establecen en este Código de Bustamante, todos son beneficiarios y eficaces para los estados contratistas. Para concluir, puedo decir que el Código de Bustamante, en él se encuentran ya sea normas que están derivadas al derecho internacional. Es por eso, puedo decir que el Código de Bustamante es la norma madre del derecho internacional privado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Alejandra, por su participación. Así mismo le cedo la palabra a mi compañera Isis, quien nos va a dar a conocer lo que es el Código Civil Internacional. Buenas noches, compañeros y abogada. Bueno, yo les voy a hablar sobre las áreas del derecho que regula el Código de Bustamante. Cuando estamos hablando de las áreas que regula el Código de Bustamante, estamos hablando del Código Internacional Civil. Aquí nos habla sobre los aspectos que regula este código. Ok, ¿qué regula este código? Este código regula la separación de cuerpos y divorcio. Cuando hablamos de esto, decimos que el derecho y la separación de cuerpos y el divorcio se regulan por la ley del domicilio del cónyuge. Cuando hablamos del domicilio del cónyuge, estamos hablando del lugar donde viven la pareja, ¿verdad? Conyugal. Dice que todo Estado tiene el derecho de reconocer, dice, el matrimonio y el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero. O sea, una persona que es divorciada en otro país tiene que ser reconocido por las leyes de ese estado de derecho, porque como bien lo dice el Código de Bustamante, ¿verdad? Que todos tienen el derecho de reconocer el divorcio y al nuevo matrimonio. Ok. También hablamos de la fianza. ¿Qué es la fianza? Bueno, dice que la fianza es de orden público internacional y que corresponde a la misma clase de disposición de la fianza legal o judicial. Cuando hablamos de la fianza, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la regla que prohíbe al fiador obligarse a más de un deudor principal. Eso lo podemos encontrar también en el Código de Bustamante, que ahí nos habla de todo esto, de la fianza, y también vamos a hablarles un poco del Código Penal Internacional. Dice que este está obligado a todos los que residen en el territorio, sin excepciones, a lo establecido. No son aplicables las leyes de ese código penales de un estado de delito a los delitos cometidos en un perímetro de las operaciones militares. Cuando hablamos de esto, de los perímetros militares, está establecido que hasta cierto punto pueden ser cometidos esos delitos, ¿verdad? En el Código Penal Internacional de Bustamante. También nos habla ahí de cómo se llama, de los delitos cometidos fuera de todo territorio nacional. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando, por ejemplo, a la piratería, a la trata de blancas, de negros, esclavos, etcétera, ¿verdad? Dice que también es una destrucción de territorios de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole. Cuando nos hablamos de esto, son todos aquellos delitos cometidos ¿cómo les podría decir? En alta mar, ¿verdad? Que mucha gente trata de hacer los delitos, como la palabra lo dice, trata de personas, trata de blancas, etcétera. Dice, también nos habla ¿cómo se llama? Dice que en los casos del abordaje culpable en alta mar, era lo que les mencionaba yo, que de los delitos que se cometen en alta mar, en el aire, estamos hablando, cuando hablamos en eso, en el aire, se habla de naves espaciales,
como aviones, pabellones, se aplican la ley de la víctima. Y como conclusiones les podemos decir que el Código Civil Internacional es que se encarga de relaciones civiles entre las personas de manera internacional. Y cuando nos referimos al Código Penal Internacional de Bustamante, este comprende todo lo que son los delitos que penalmente reciben un castigo. Bueno, eso es como conclusión de lo que yo les puedo explicar de lo que es la separación de cuerpos y divorcio de la parte civil del Código de Bustamante y del Código Internacional Penal de Bustamante. Gracias. Muchas gracias por su punto de vista, compañera Isis. Así pues, sucesivamente le vamos a ceder la palabra a la panelista Heidi Paola y nos va a dar a conocer lo que son los bienes del poder adquirido. Buenas noches, abogada, compañeros. Gracias, ¿verdad?, por la participación. Bueno, es importante reconocer, ¿verdad?, de que cuando nosotros, pues, en alguna etapa de nuestra vida nos compartimos vida con personas extranjeras, ¿verdad?, siempre existe el temor. El temor, ¿verdad?, hablando ya de un modo, pues, como personas naturales, ¿verdad?, pero, ¿verdad?, hoy venimos a conocer y he aprendido bastante sobre el Código Bustamante, pues el valor que nos da ya al momento de querer realizar cualquier trámite, ¿verdad? Ya sea en mi país, en nuestro país, con una persona extranjera, o bien nosotros, ¿verdad?, trasladarnos, ¿verdad?, a otro país, siempre y cuando, pues, el Código Bustamante, pues, cubra ese país donde nosotros nos vamos. En esta noche les voy a hablar lo que es el bienes y el modo de adquirirlo. Según el artículo 105, los bienes, sea cual fuera su clase, están sometidos a la ley de la situación. ¿Por qué su clase? Porque hay bienes, ¿verdad?, que son bienes tangibles que se quedan en ese lugar o bienes también que se movilizan, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. Casas, ¿verdad?, que se compran en el lugar de la situación donde se vive, o cuando vamos a comprar, adquirir una maquinaria o un equipo que lo trasladamos, si bien la compañera mencionaba lo sobre el territorio marítimo, ¿verdad? Pues desde ahí cubre lo que es o cuida el Código Bustamante el derecho, aplicando sus normas y sus reglas para que se respeten ese derecho. Y que para que este artículo surja efecto, los bienes inmuebles corporales y los títulos que lo representan, en los que les mencionaba, los corporales son los que son estables, los títulos que le representan por una línea de crédito o cualquier clase, en lugar de su situación ordinaria o normal. En el artículo 110 menciona que a falta de toda otra regla y además para los casos no previstos en este código, se entenderán que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario o en su defecto en el del tenedor, ¿verdad? O sea que si no está aplicado o no está regido o no cumplió un requisito, ¿verdad?, como lo mencionaba la compañera anteriormente, la piratería, el hurto, pues, ¿verdad?, se va a entender de que es de donde está el domicilio de su propietario o en su defecto en el del tenedor. Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que rigen las aguas del dominio público y privado, y sus aprovechamientos son de orden público internacional, ¿verdad? Vamos a ver la clasificación de los bienes. La clasificación de los bienes tenemos de la propiedad. En el artículo 114 dice que la propiedad de familia inalienable y exenta de gravamen y embargo se regula por la ley de la situación. Sin embargo, los nacionales de un estado contratante en que admita o regule esa clase de propiedad no podrán tenerla u organizarla en otro, sino en cuanto no perjudique a sus herederos forzosos, ¿verdad? Es importante ver cómo el Código Bustamante, ¿verdad?, aplica aquí de que si usted viene y tiene un bien y usted lo heredó a un hijo, nadie, ni un nacional, se lo puede venir a embargar. ¿Por qué? Ya está, ¿verdad? Por eso se llama el de la propiedad, porque ya está dado a una persona, el cual pues usted lo está heredando. Y en el artículo 115 dice la propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en los sucesivos se acuerden. A falta de ello, su obtención, registro y disfrute quedarán sometidos al derecho local que les otorgue. Aquí vamos a ver lo que es la comunidad de los bienes.
Estamos hablando en el 118, ya estamos hablando de lo que son la comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo de la voluntad de las partes. Aquí cuando se hace un contrato, ¿verdad? Entre ambas partes. Y en su defecto por la ley del lugar. Este último se tendrá como domicilio de la comunidad falta de pacto de pacto en contrario. Se aplicará siempre la ley local con carácter exclusivo al derecho de pedir la división de la cosa común y de las formas, condiciones de su ejercicio. Como le mencionaba al principio, como usted quiera realizar un contrato o quieras asociarse, ¿verdad? En el extranjero, ¿verdad? Así es como le van a aplicar la ley en un momento dado de una separación. De la posesión, de igual forma, son regidas por la ley local. Se determinan por la ley del tribunal los medios utilizables para que se mantengan en posesión al poseedor inquietado, perturbado o despojado a virtud de medidas o acuerdos judiciales o por consecuencia de ellos. Cuando usted quiera alquilar o rentar algo que está en el extranjero, ¿verdad? Por eso se le dice de posesión, siempre va a ser, solamente va a haber un contrato de por medio de arrendamiento, pero la posesión pertenece a la persona, ¿verdad? Que tiene el título original ya sea de la propiedad o de un equipo, ¿verdad? Que muchas veces se da bastante, ¿verdad? Rentamos lo que son a través de la zona marítima o rentamos industrias en otros lados, ¿verdad? Y del usufructo, del uso y de la habitación, de orden público internacional, las reglas que definen el usufructo y las formas de su constitución, las que fijan las causas legales por las que se extinguen y la que lo limita a cierto número de años para los pueblos, corporaciones o sociedades, ¿verdad? Aquí también se va a regir siempre por una ley donde van a respetarse las reglas y dice que se define el usufructo y la forma de su constitución, ¿verdad? Estas son las clasificaciones de la propiedad, de la comunidad de bienes, de la posesión y del usufructo y el uso de la habitación. Muchas gracias, compañero. Eso todo lo rige, eso todo lo rige las leyes de cada país, ¿verdad? Todo va regido por las leyes de cada territorio. Exactamente, compañero. Tanto el nacional como el extranjero tiene el derecho, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Por ejemplo, en la comunidad de bienes también va a depender del tipo de contrato que usted realice, ¿verdad? Con el otro contratante. Exacto. Excelente, compañera. Así pues, le vamos a ceder la palabra al compañero panelista Manuel, que nos dará a conocer de los dos institutos del Código de Bustamante, del divorcio y el matrimonio. Muy buenas noches, compañera y demás compañeros, ¿verdad? Pues, como usted lo acaba de mencionar, a continuación pues voy a dar una corta explicación de lo que es el matrimonio y el divorcio, ¿verdad? Y el cual el Código Bustamante nos habla de la institución del matrimonio y el divorcio la encontramos en el Código Bustamante, ¿verdad? En el libro de Derecho Internacional, del título de las primeras personas en el capítulo 4 del matrimonio y el divorcio. Y entrando ya a lo que es a la sección 1 de condiciones jurídicas que han de proceder a la celebración del matrimonio, el Código Bustamante nos dice que las condiciones jurídicas que han de preceder a la celebración del matrimonio, los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paterno para los impedimentos y a su dispensa. En todo esto hay que tener presente de que aquí, cuando habla de consejos paternos, estamos incluyendo, por ejemplo, a los padres, y más atrás menciona una palabra que dice a la capacidad para celebrar el matrimonio. Prácticamente es como cuando hacemos un contrato, ¿verdad? Que nos mencionan de que hay que tener capacidad, que habla que hay que tener ciertos requisitos para poder hacer un contrato. Lo mismo acá en el matrimonio, ¿verdad? Capacidad para poder celebrarlo. Y perdón, en la sección 2 de la forma del matrimonio, se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma el matrimonio celebrado, en la que establezcan como eficaz las leyes del país en que se efectúa. Sin embargo, los estados
cuya legislación exija una ceremonia religiosa podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma. Por ejemplo, aquí dice, sin embargo, los estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa podrán negar validez. Por ejemplo, acá en Honduras tenemos esta situación, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay personas que solo se casan por la municipalidad y eso es todo, por lo civil. Y hay lugares que mencionan de una boda religiosa, o sea, que se tienen que casar por la iglesia prácticamente, dependiendo del lugar, ¿verdad? En los países donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares, ambos contrayentes se adjuntarán su ley personal sin perjuicio de que les sea aplicable las disposiciones del artículo 40. En la sección 3, los efectos del matrimonio en cuanto a las personas de los cónyuges, se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y si fuere diverso el del marido en lo que toque a los deberes respectivos de protección y obediencia a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando cambie de residencia, a la disposición y administración de los bienes y comunes, a los demás efectos especiales del matrimonio. La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y comparecencia en juicio. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad, socorrerse mutuamente. También se aplica imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles el matrimonio del bígamo. Por ejemplo, aquí menciona de ya cuestiones ya personales que se le hacen mención, por ejemplo, cuando se están casando, que habla de fidelidad y todo eso que se deben mutuamente, y habla del matrimonio del bígamo, que estamos hablando prácticamente de la bigamia, que se da cuando una persona ya se ha contraído matrimonio y está casado y se vuelve a casar, ¿verdad? Habla de ese tipo de protección. Y aquí ya estamos entrando en la sección 4, ¿verdad? Que habla de la nulidad del matrimonio y sus efectos. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley que ésta está sometida a la condición intrínseca y o intrínseca que lo motive. También se consigna como causas de nulidad del matrimonio la coacción, el miedo y el rapto. Como causas de nulidad del matrimonio se rigen por la ley del lugar de la celebración. Aquí hay que tener presente varias cosas. Por ejemplo, habla de la nulidad del matrimonio respecto a estos puntos: la coacción, el miedo, el rapto, como causas de nulidad. Estas podrían ser causas para poder anular un matrimonio, ¿verdad? Que personas que pueden estar casando obligadas o con miedo, y la coacción, ¿verdad? Y continuando, ya llegando al punto de lo que es el divorcio, que para que se pueda dar, primero hay que contraer, ¿verdad?, un matrimonio para que pueda existir el divorcio. Y tenemos la celebración de un matrimonio válido, produce consecuencias sobre las personas y los bienes de los cónyuges. El divorcio como causa de desilusión del matrimonio que opera en intervivos es una institución compleja, fundamentalmente por los dos motivos. En primer lugar, porque el divorcio no solo comporta la desilusión del vínculo matrimonial, sino que paralelamente provoca efectos jurídicos en otros planos: régimen económico del matrimonio, relaciones personales de los cónyuges, alteración de los derechos hereditarios, posibles cambios de nombre, reestructuración de las relaciones paterno-filiales con los hijos comunes, etc. En segundo lugar, el divorcio es una institución muy polémica, atacada con agresividad por algunos sectores, defendida radicalmente por otros. Por ejemplo, hacen mención del nombre, cambio de nombre. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Esto será cuando cuando se ha dado un divorcio, que las personas vuelven a tener un cambio de nombre, ¿verdad? Vuelven a su nombre legal que tenían anteriormente. Ya por ejemplo, no podemos decir Ana María de Celaya. Entonces, ya cuando se divorcia, tiene que cambiar eso. Entonces, continuando con la sección 5, separación de cuerpos y divorcio. El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio, sino las autoriza con iguales efectos a la ley personal de ambos cónyuges.
el artículo 53, cada estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero en casos con efectos o por causas que no admita su derecho personal. Aquí podríamos hacer énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, en este país como ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene diferentes estados que manejan diferentes leyes, ¿verdad? Por ejemplo, hay en estados, por ejemplo, que existe la pena de muerte, hay otros estados que la prohíben y lo mismo en estas circunstancias del matrimonio, ¿verdad? Cada estado tiene diferentes leyes que se regulan, ¿verdad? En Estados Unidos, entonces hay estados que pueden prohibir el divorcio y que no aceptan que personas divorciadas se vuelvan a casar, entonces ya va dependiendo de cada país y cada estado cómo tengan sus leyes. Es todo, compañera. Muchas gracias, compañero Marvin. Me llamaba mucho la atención lo que usted acaba de decir. Es muy cierto, en donde dice de que cada país tiene sus reglamentos y sus leyes, ¿verdad? En donde, como bien sabemos, en Estados Unidos, bueno, dos personas del mismo sexo se pueden casar. Acá en Honduras no está legalizada esa ley todavía. Como en otros países, hay personas que pueden cometer la bigamia, que pueden casarse 2 veces y es normal. Pero en otros no está a mí reglamentada esa ley todavía. Entonces, Exacto, entonces exacto. realmente aquí en Honduras nosotros sabemos de que, como usted hablaba del matrimonio y el divorcio a la misma vez, que hay efectos para el matrimonio y hay efectos para el divorcio también. Que tú no puedes casarte aquí en Honduras si ya estás casado. Eso es un delito. Es bigamia. Es Explica, bigamia. y como un juez no puede casar a otra persona si ya está casado, porque también él comete delito. Caen en delitos tanto la persona que Exactamente, lo también un menor de edad no puede casarse sin la ah, autorización de sus padres. O sea, ok. son muchos. Por eso menciona los requisitos del Código Bustamante. Anteriormente lo leía y hablaba de los consejos paternales. Y ahí cabe cuando son prácticamente menores. Compañera Isis, Sí, ahí en un artículo que leyó el compañero, vi yo que me llamó la atención dos palabras que fueron la intrínseca, creo que fue, y hay otra que realmente estoy así que no sé qué significan esas dos palabras. esta es la intrínseca In- o extrínseca. Intrínseca o Me extrínseca. llamó la atención Ujú. eso. Es que no sé si eso viene siendo como una finalidad a lo que regula cada país, no sé, cada ley. Es como una finalidad, no sé si estoy perdida en eso. Mire, dice que es propio o característico de las cosas que expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. Ajá. Las dos prácticamente significan lo mismo, que es propio o característico de la cosa que expresa por sí mismo y no depende de las circunstancias. Ya le Sí, terminé. no viene siendo una finalidad al caso. Es que Exactamente, algo así. Es que como también se está hablando, compañeros, perdón, de la nulidad del matrimonio, ¿verdad? La intrínseca busca lo que es el bien común, o sea, las dos partes, ¿verdad? La satisfacción y la extrínseca evita el castigo, ¿verdad? Entonces, Correcto. como dice el compañero, viene siendo la misma parte porque una busca la unión y la otra evita que se unan. Exacto. Por ejemplo, aquí en nuestro país debemos de tener presente que es muy diferente. Yo mencionaba Estados Unidos porque Estados Unidos, en cada estado regulan de manera diferente sus leyes. Por ejemplo, acá en Honduras, si se decreta una ley, es para todo el país la cata. Por ejemplo, la cata Ceiba, la cata San Pedro Sula, Tegucigalpa, todos los departamentos. Y en Estados Unidos no, por ejemplo, Estados Unidos decreta una ley, hay estados que la toman y hay otros estados que no la toman. Y por ejemplo, aquí tenemos, como mencionaba la compañera, la bigamia, por ejemplo, en Estados Unidos puede que en algunos lugares sea castigada con pena y en otros no. Por ejemplo, acá en Honduras, si usted se casa, comete el delito de bigamia, en cualquier lado, en cualquier parte de Honduras que usted haga eso, cae en ese delito de la bigamia y es penado tanto la persona que lo casa
como la persona que se vuelve a casar, ¿verdad? Así es. Gracias, compañero. Su declaración, compañeros, fue excelente. Pues hemos llegado pues realmente al cierre de este panel de discusión y pues con la conclusión de que el Código de Bustamante pues es el conjunto de tratados, ¿verdad? Como bien sabemos, y es un pacto también internacional y son normas especiales que regulan pues la actividad privada internacional. También, por lo tanto, pensamos, ¿verdad?, de que este es pues como la norma madre del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque el Código Civil también internacional se encarga de regular lo que son las relaciones civiles entre las personas de manera internacional. Y el Código Penal Internacional nos comprende y nos da a conocer sobre todo pues lo que son los delitos que penalmente reciben un castigo, y este código pues también abarca las leyes penales y como los delitos cometidos dentro del territorio nacional, entre otros. El Código de Bustamante también nos ha ayudado y nos ha dado a conocer y a comprender de que es una ayuda muy importante para todos los extranjeros que estamos fuera y dentro de nuestros países. Agradecemos pues compañeros a todos por su presencia en este panel de discusión y muy buenas noches y muchas gracias.